Hola, Yo soy Majo yo soy Leslie y esto es Sin Ruido Mental. Hoy traemos un poco de energía de día. La producción apoya el día de hoy. Venga. Producción, bien. Gracias, Diosito. Gracias. Hoy el día está Hoy está nublado. nubladito. Es Bueno, un día. amaneció rico, amaneció, por eso vengo en short, Sí, porque amaneció con sol. con calorcito. Y ahorita ya no. Pero tampoco está lloviendo, entonces está bastante ameno. Pero es un día de mucha. Siento que este clima, Majo, no sé tú, pero a mí me hace como luego reflexionar mucho. Me hace estar un poco como pensativa más de lo normal. Sí, a mí me hace estar triste. Digo, yo lo decía esto porque días como hoy nos hicieron pensar en el tema del día de hoy. ¿Cuál es, Majo, el tema del día de hoy? Bueno, hoy vengo con un súper tema que se llama el autosabotaje. Chan, chan, Tras, chan. ¡Tas! ¡Tas! tras. ¡Relámpago! ¡Guau! ¡Autosabotaje! Y Majo, sí es un tema muy interesante. O sea, la verdad creo que también yo lo he escuchado bastante con algunos pacientes, con algunos consultantes, vaya. Ujú. Em, Y creo que también es algo que constantemente escuchamos, también incluso creo que en pláticas con amigos, con familia, o incluso como observaciones que nos hacen a nosotras, ¿no? Como creo que te estás autosaboteando. Y yo quiero empezar por compartirles un poco de lo que investigamos, de qué significa la palabra, porque tiene un origen interesante. Así Bueno, es. auto es de propio, ¿no? Hacia uno mismo. Ese ya lo tenemos. Pero Ujú. sabotaje surge porque en la revolución industrial había distintos trabajadores que aventaban sus zapatos o sea, de una suela específica, vaya, a la maquinaria para que dejaran de funcionar y entonces era como una manera de manifestarse, ¿no? Entonces, Ok. al arrojar ese zapato, pues interrumpían el proceso, ¿no? Lo entorpecían, lo detenían, lo arruinaban, etcétera. Ujú. Y bueno, el tipo de zapato en francés es como saboteur, o sea, no sé cómo se pronuncia, pero es saboter y de ahí viene la palabra de sabotear, ¿no? Wow, qué interesante. Claro, La palabra viene desde hace un montón, sí, y ¿no? creo que el origen es como muy interesante porque me parece que es la manera en la que el autosabotaje funciona en nuestra vida, Ok. porque es como que hay algo que sí puede estar funcionando, algo que está pasando, pero deliberadamente, tal vez de manera inconsciente, pero activamente hacemos algo para que eso deje de funcionar, no pase, o si ya está pasando, arruinarlo, ¿no? Entorpecerlo, ¿no? Y Ajá, sí, creo que justo. pienso Ujú, ujú. que justamente ahorita que dices toda esta parte de que entorpecemos algo que queremos, creo que me ha pasado mucho en ciertas cosas que a veces deseo o quiero llegar como a ese objetivo o a esa meta que me propongo. Muchas veces yo me meto como solita el pie, ¿sabes? Y entorpezco ese proceso. ¿Por qué? Porque justamente me da como a lo mejor miedo de llegar a esa meta, Ujú, ujú. ¿no? No sé, a lo mejor el miedo de qué va a pasar, ¿no? En el proceso, no nada más al llegar a esa meta, sino el proceso puede ser complicado o no, o puede ser muy sencillo, pero sí me da como esa angustia de llegar a ese objetivo. Y creo que aquí dijiste una palabra muy importante, Majo, y es que la palabra deseo. O sea, de alguna manera identificamos que hay un autosabotaje porque sabemos que queremos, o aparentemente sabemos que Sí, queremos, sí. ¿no? Entonces puede ser, creo que pasa, bueno, a mí me pasa mucho con el tema de hacer ejercicio, de ir al gimnasio. Claro. O sea, yo sé que y ya lo he hecho, ¿no? Nunca constante, pero lo he hecho, ¿no? O sea, sé que quiero eso, sé que lo quiero hacer y sé por qué lo quiero hacer, ¿no? Ujú. Tal vez de pronto por salud, para verme más guapa, no sé, todo esto, pero sí hago cosas como a propósito de alguna manera para no hacerlo, ¿no? O sea, apago mi alarma para no despertarme a esa hora, dormirme más rato, o un día antes me desvelo muchísimo y Sí. sé que voy a estar súper cansada al día siguiente y al día siguiente es como, ay, no, pues ya mejor mañana, o no, es que es jueves, no es lunes, mejor empiezo el lunes, o sea, como que todas esas cosas y luego es como, ay,
es que ya no fui, ya no lo hice, ¿no? Entonces, pero claro, no es nada más porque sí, sí estoy haciendo cosas Claro, sí. direccionadas para que eso no suceda. Justo, y ahorita que dices todo eso, se me viene a la mente un ejemplo, está medio chistoso, pero yo, por ejemplo, cuando estaba en la universidad, los lunes, o sea, verdaderamente no me gustan los lunes, en Ujú. general, pero yo jugaba a que el domingo era sábado, Ok. porque no me gustaba los lunes, entonces eso implicaba que yo ya estaba desvelada, o como dices, ¿no? Apaga mi alarma para no entrar a la primera clase y llegar después, ¿no? A Ujú. pesar de que genuinamente sí me gustaba mucho mi carrera y me gusta mucho lo que hago actualmente, pero no, o sea, como que yo hacía estas acciones que mencionas para no ir. Claro. Y es que creo que ahí sería importante como un poco analizar qué significaba, más que qué significaba, qué implicaba para ti el sí ir. O sea, qué iba a pasar si sí iba fresca, si sí iba a poner más atención. Tal vez incluso, digo, no, no sé, pero incluso tal vez un poco más ya hacia el final de la carrera, donde de pronto se acercaba ya el momento, díjole, ya voy a tener que salir al mundo laboral, a enfrentarme y todo eso. O sea, qué miedo, no, no, no. Y eso podría como significar todo eso, ¿no? Por ejemplo, con el tema del ejercicio, Ujú, de alguna manera creo que, pues, un poco que pierdes y ganas, ¿no? claro, O sea, esta parte en donde sí, sí quiero ir, ¿por qué? Porque, ay, sí quiero verme más guapa o etcétera, pero tal vez, no tal vez sí, vaya, o sea, sí es así, ¿no? Tal vez me da miedo tener esa vista de los otros, o sea, qué pena que me volteen a ver más, porque entonces tal vez van a ver más cosas de mí que físicamente no me gustan, claro, o algo que va muchísimo más allá del no quiero o me da flojera, que empieza a ser una excusa para también entender el autosabotaje, claro, ¿no? Y sí, no entrarle totalmente. a todo lo demás. Y claro, o sea, con esto, con este ejemplo que mencionas del ejercicio y yo de la carrera y todo, siento que como lo mencioné al inicio, eh, está este miedo constante, el cuando llegas a alcanzar esa meta o ese objetivo o ese deseo que sientes, también está este miedo de perdernos a nosotros mismos y perder lo que fuimos y perder lo que ya habíamos construido antes de llegar a ese objetivo, Ujú, ¿no? ujú. Sí, qué fuerte. No, sí, porque aunque tal vez el punto donde estamos ahorita no nos guste o nos incomode o queramos estar mejor y tengamos esa meta para mejorar, pues incluso lo malo lo hemos construido. O sea, implica algo de nuestra historia y también el empezar a trabajar para ir a eso puede implicar, pues sí, dejar ir y soltar a otra parte de nosotros, Claro. ¿no? Y la identidad que hemos llegado a formar alrededor de todo eso. Y claro, da miedo y creo que también hay otro miedo en esto que mencionas y es el, ¿qué tal que eso que tanto anhelo, que tanto digo que quiero, no me da lo que yo espero, no me da esa felicidad, no me da esa calma, no me da esa seguridad, esa ilusión, no sé, como esa calma, ¿no? Un poco, ¿qué tal y no? Y me parece que en varias ocasiones eso nos puede seguir moviendo para evitarlo, porque lo vemos como incluso a veces un punto final, ¿no? Como Ujú, de, es eso y ya no hay más. Entonces, ¿qué tal y yo si llego a ese cuerpo que tanto quiero, pero no me siento más segura, no me siento más tranquila, no me siento contenta de que más gente me voltee a ver, incluso me da miedo que me volteen a ver más claro. gente. Y entonces empiezo, creo que incluso el autosabotaje no es solo evito, o sea, hago cosas para no llegar a eso, sino también ya que estoy cerca o ya que llegué, hago algo Para para no que no se, alcanzarlo. ¿no? O no se Ajá. cumpla, ajá. Claro, porque por ejemplo, yo me inscribí al gimnasio, o sea, estoy inscrita y todo, pero voy a las clases, no voy al gimnasio. Ok. Y es como, claro, ¿no? sé, en mi mente es como, sí, sí hago ejercicio, pero, o sea, sí voy a veces al gimnasio, pero no voy con la constancia que a mí me gustaría. Voy más a las clases. Porque, y qué loco, ¿no? Porque ya ahorré, ya pagué, ya está ahí la oportunidad.
pero no la tomo de la manera en la que digo que la quiero tomar. Sí, y el no quererla tomar, siento que o sea, es una idea muy fuerte, ¿sabes? O sea, porque como dice, ya lo tienes ahí, pero tú haces cosas para no hacerlo. O sea, a pesar de que vayas a las clases y, no sé, a lo mejor vayas de toda la semana, vayas 2, 3 días, Ujú. pero aún así no eres constante, ni tampoco vas al gimnasio, ni tampoco le pones como ese empeño que cuando decidiste empezar ese proceso, Ujú. no lo estás haciendo, ¿sabes? Claro, porque también me involucra de alguna manera romper la fantasía que tengo alrededor de esa meta. Y un poco lo que hablábamos en el capítulo de migajeras de idealizar, ¿no? Ok, El romper ese ideal, el estar cerca de y darme cuenta que eso no me va a dar la seguridad o lo que sea. ¿Por qué? Porque de pronto mi inseguridad viene de otro lado y de otra historia. claro. O sea, es algo muchísimo más complejo que no se va a solucionar con eso, pero me da miedo y me genera mucha angustia porque no quiero, ¿no? Y me parece que incluso ahí entra esta otra parte en donde a veces vemos esas metas como el fin, o sea, que no va a haber nada más allá después de eso. Lo que mencionas es de, ya lo tienes, pero aún así haces como ciertas cosas para no lograrlo. Ujú. Y se me viene un ejemplo, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, llegas a ser jefe, ¿no? Ok. O quieres llegar a ser jefe, ¿no? Y ya hiciste un montón de cosas, ya hablaste con la empresa y ya te van a promover, te van a subir el puesto, ya tienes ahí todo, Ujú. ¿no? Pero justo cuando el día en que te van a promover o que te van a subir es cuando llegas tarde o no tienes bien el informe que vas a dar para la junta. No sé, Ujú. eso me imagino. Sí, porque incluso creo que cuando suceden ese tipo de situaciones, habría que otra vez, ¿no? Voltear a ver un poquito más el origen, porque no solo qué significa empezar a ser jefe o estar en esa posición para esa persona, sino qué significa dejar atrás el puesto que tenía, ¿no? Puede Claro, ser que, híjole, me llevaba súper bien con mis compañeros, compartimos espacios muy íntimos, incluso como fuera del espacio laboral, en el espacio laboral, y ahora yo voy a ser su jefe, podría entrar como un poco esta parte en donde eh, de manera moral creemos que ciertas cosas no están bien, ¿no? O sea, ¿cómo yo voy a ser jefe de quienes un día fueron mis pares? ¿Cómo los voy a superar? O sea, si un día nos quejamos de lo mismo de la empresa, un día nos estábamos estresando por lo mismo y ahora yo sí voy a ser, o sea, ¿cómo los voy a dejar atrás? ¿Cómo yo voy a ser más que ellos? Y entonces me empiezo a autosabotear, ¿no? Empiezo a llegar claro. tarde, a no cumplir, a hacer las cosas a medias. Y creo que también ahí hay algo muy chistoso porque creo que pocas veces, o tal vez ninguna vez, vamos a escuchar a alguien decirlo como de esta manera, ¿no? Sino que tal vez su deseo de esa persona es como, no, o sea, sí quiero llegar a eso, pero más bien no quiero dejar estos atrás porque no está bien eso de manera Claro. moral. Pero yo a los otros les digo de que claro, claro que quiero la gerencia, claro que estoy súper feliz, claro que quiero, es más, voy a ser jefe de esta área y luego director de toda la empresa, o sea, como Como si nos esta estuviéramos diferencia. tratando de, perdón que te interrumpa, Les, No, no, pero no. es como si nos estuviéramos tratando de convencer de algo que nosotros estamos deseando, pero a la misma vez no lo queremos, Ujú, ¿no? Por lo que ujú, decíamos hace rato de este miedo y esta angustia de perder lo que ya construimos, ¿no? Y ujú, en este ejemplo de perder esos vínculos que ya había formado, ¿no? Con mis pares, ¿no? El también saber que ahora yo me voy a convertir en ese jefe malvado en el que ahora van a hablar de mí, y ya no sí, voy a estar presente en esas pláticas en donde yo voy a ser el centro, digámoslo así. Entonces, sí, o sea, siento que sí, el autosabotaje está muy cañón, claro. porque pues sí, o sea, deseamos muchas cosas, pero creo que también no nos damos cuenta en qué momento nosotros mismos nos estamos saboteando. Claro, justamente es algo que de repente nos damos cuenta que ya lo estamos haciendo, ¿no? Y que ya llevamos una repetición por Claro, es como un estas ciclo. ideas, claro. Y también me parece muy curioso esta parte de, se me olvidó.
Majo, no puedo dejar de pensar, vaya, en que muchas veces, y parte de lo que hemos como hablado, ¿no? Que también esta angustia se hace presente cuando pensamos que esa meta es lo final. O sea, Claro, el pensar qué va a pasar después de eso, qué hay más allá, ¿no? Incluso como he luchado, o sea, me he desvelado tanto para conseguir esa jefatura, ujú, esa jefatura, me he desvelado, he sacrificado tal vez algunos días, salidas familiares o con amigos para estar ahí en esa junta, he hecho todo esto, todo esto, todo esto, ¿qué más hay? ¿No? O sea, no solo es el lado de qué va a pasar si no me da eso, sino qué va a pasar después, claro, ¿no? sí. Y esa incertidumbre creo que a todos Gracias. nos da mucho miedo, Sí, ¿no? sí, bastante. El estar en constante incertidumbre, en no saber qué va a pasar después de esa meta, sí da mucho miedo, porque creo que me pasó a mí cuando yo terminé la carrera, ¿no? A Ujú, mí, o sea, genuinamente sí me daba, más bien me ponía a pensar qué va a pasar después de ya no estar en la universidad, ¿sabes? En ujú. levantarme y estudiar o ir a clases, estar con mi grupo, con mis compañeros, ¿no? No saber si voy a encontrar un buen trabajo, el trabajo que me guste, en donde me sienta cómoda, ¿no? Entonces, y claro, existía un malestar en mí constante porque no sabía qué iba a pasar, ¿no? Al Ujú, final de ujú. cuentas, creo que la vida se me arregló un poquito y actualmente estoy disfrutando muchísimo mi trabajo y lo que hago. Y, y creo que también es eso muy importante, ¿no? El desprendernos de esa idea, del no saber qué es lo que va a pasar, porque eso nos genera muchas preguntas, a veces muy negativas, que es donde entra el sabotaje y no nos hace realmente pensar o actuar como debemos. Ujú. Justo, y creo que también, o sea, porque a mí me pasó exactamente lo mismo, o sea, literal lo mismo, y me ayudó también con esa angustia entender que esta meta por la que había trabajado muchos años ya se había terminado, había concluido, Ujú. pero ese no era el final de, por ejemplo, toda mi carrera o todos mis objetivos educativos o laborales o Sí, profesionales, ¿no? Sino que el fin de esa meta le daba pie al inicio de otra. a Ujú. una nueva yo, a una nueva yo tanto personal como profesional. Y entender que también en algún momento los objetivos y aspiraciones que tengo en estos momentos se van a terminar, se van a cumplir o se van a ir y van a cambiar. Pero eso solamente es parte de, ok, inicia un nuevo ciclo. Y así vamos constantemente, ¿no? Claro, los ciclos Porque, se acaban. y entender también que ninguna meta por sí sola nos va a dar todo aquello que creemos que nos va a dar, porque mucho de eso que aspiramos, va más allá de una meta, va Ujú. más de una búsqueda personal y de un análisis intrínseco de quiénes realmente somos, cuál es realmente nuestro deseo, cuáles son nuestros miedos, nuestras angustias, nuestra rigidez moral de pronto, y cuando volteamos a ver todo eso, podemos también incluso tener metas muchísimo más alineadas y que nos hacen más coherencia con quienes somos, nos reduce ese ruido Sí, mental sí. y ahora sí que el ruido mental se va y las notas ya empiezan a tener más sentido y a sonar más bonito, ¿no te Claro, parece? sí. Sí, 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 claro que sí. Concuerdo totalmente con esa idea porque creo que también nos hace tener metas un poco más alcanzables, Ujú, ¿sabes? Y no el, como dijiste, el idealizar algo que no sabemos si vaya a pasar. ujú, justo. Entonces, pues hoy los queremos invitar un poco a ver el autosabotaje como algo más que me estoy poniendo el pie. Claro, Es algo sí. muchísimo más complejo, es entender por qué está ese pie ¿Y ahí, desde dónde desde viene? dónde ¿No? viene, ¿Cuál es el justo. deseo que realmente sí quieres alcanzar? Y también que ellos se den cuenta qué cosas están haciendo para autosabotarse. Ujú, para no conseguirlo, Exactamente. porque aunque pensamos que son casualidades, no lo son. Realmente no lo El son. inconsciente siempre está actuando. Y también hay es como
Bueno, yo lo digo como dicho, ¿no? Pero está, De gota en gota. No, también está esta idea de que, o sea, ¿por qué la vida me trata así, no? Cuando dices que te pasa algo malo, que no Ah, alcanzas sí. algo, es ¿por qué la vida me trata así? O ¿qué es lo que quiere que la vida no alcance? Y realmente no es la vida, compañeros. Sí, más bien, ¿por qué tú te tratas así? Exactamente. Muy bien, Qué Les. fuerte, amigos. Pues creo que nuestro capítulo llegó a su fin. Sí. Y ya, ¿no? De que súper tristes. Yo tengo unas preguntas que ya saben en esta pequeña sección Ok, dale, dale con tus que preguntas. llegaron a mí. Ahí sí. Un poco, tal vez ya las han escuchado o me suena que en algún punto las hemos hecho con algún otro tema, pero es que es muy importante dejar el por qué a un lado y entender el para qué. Entonces, el pensar y reflexionar, o sea, creo que estas preguntas estaría muy padre que las hicieran, por ejemplo, en journaling, de Ujú. que algo por el estilo es un ¿qué quiero y para qué lo quiero? Sí, Porque entonces vamos a entender qué busco con esto, claro. ¿no? Por ejemplo, en el caso de lo que decía, ¿no? El ejercicio que busco, estoy buscando seguridad, estoy buscando sentirme tranquila con quien soy, sentirme guapa, o sea, como algo muchísimo más allá, pero también quiero la mirada del otro, Claro. ¿no? Quiero una mirada, quiero sentirme vista o muchas otras cosas que implican y que van más allá del quiero ir todos los días al gimnasio, ¿no? Es algo muchísimo más profundo, por así Sí, decirlo. Y creo que también si somos honestos y honestas con estas preguntas, nos vamos a entender un poco más y claro. vamos a dejar el autosabotaje a un lado y empezar a actuar con más conciencia y de una manera conscientemente deliberada y también Ujú. ver, ok, lo estoy haciendo, me estoy poniendo el pie que no quiero, que me da miedo, que me angustia, ¿no? Claro, ¿de dónde viene todo este malestar? Y creo que agregando un poquito a tu pregunta, bueno, a tus preguntas, también se me haría un poco importante el que nuestro público querido también se ponga a pensar en qué estoy haciendo para no alcanzar eso que busco, Ujú, ujú, ¿no? Que muchas veces no nos damos cuenta ujú. y que, pues sí, es, como te lo decía, es parte de la vida, pero en realidad no. Claro, y también creo que le agregaría, ay, nosotras así de que ya vienen mil preguntas existenciales, ¿no? Pero también como eso que quiero, o sea, eso que digo que quiero, lo que le digo a los demás, representa un deseo latente en mí o no, Ok, ¿no? sí, es muy buena Está, pregunta, muy, muy buena. está bueno, ¿eh? Nosotras las vamos a responder ahorita terminando corte comercial. Este, Y me voy a preguntar qué es lo que busco y sí, por qué. ¿y por qué? ¿Y para ¿Y qué? No, para ¿por qué? qué? ¿Para ¿Para qué? qué? Perdón. Sí, ¿para ¿Para qué? qué? Ay, yo de que con mis tres pelos. Y pues bueno, esperamos les haya gustado mucho el capítulo del día de hoy. Acuérdense de, si lo están escuchando en Spotify, vayan a YouTube, bueno, síganos en Spotify, vayan a Que YouTube, se que suscriban, se que suscriban, denle comenten, like, que le den like, compartan. que compartan También también. ya estamos En activos en TikTok, sí TikTok. es cierto, Nos yay. pueden encontrar como Centro BM Psicoterapia, arroba. Y para que también vayan, pueden repostearlo. Es sencillo, es rápido y nos ayudan mucho. Compartirlo para que otras personas también lo vean. Para que otras personas hagan conciencia. Ah, exactamente, Hashtag Bebusmaje. así es. Y no tengan ruido mental. Exacto, ya lo saben. Entonces, pues bueno, Majo, Pues creo que ya se acabó, se Les. acabó. Entonces, pues, Cambio cambio y y fuera. fuera. Ay, me pegué. ¡Ah!